Soy Santiago Ramírez de Programación 1. Esta es la tarea número 3. Ahora vamos con el ejercicio número 7, el cual nos pide mostrar en pantalla cierto número de términos que ingresa el usuario por teclado de la serie de Narayana. Como lo hemos visto en los últimos 4 ejercicios, estos programas, estos códigos son muy similares, solo que cambia el parámetro para conocer el término de cada una de las series, dado que cada serie es diferente. Entonces, en este caso, se define una función Narayana con un parámetro. Si este parámetro es igual a 0, imprimirá 1. De lo contrario, se preguntará si el parámetro es igual a 1. Si es correcto, imprimirá 1. De lo contrario, preguntará si el parámetro es igual a 2. Si es correcto, imprimirá 1 también. Y de lo contrario, si no es ninguno de estos tres términos anteriormente nombrados, imprimirá la ecuación pertinente ya anteriormente estipulada para conocer un término de la serie de Narayana, un término n. Cualquiera de los términos que desees conocer, esta ecuación te la va a dar. Ahora imprimirá en pantalla que ingrese un número de términos que desee conocer. Este identificador data1 está definido precisamente para leerlo, para que el usuario ingrese el dato por teclado y lo guarde. Y allí pasa para la función showNarayana, que tiene dos parámetros. Data1 sería el dato que el usuario ingresa, y data0 estaría como un contador, en este caso, que se iniciaría en 0. Entonces pregúntase si el dato que entró el usuario es mayor que 0. Si esto es correcto, imprimirá en pantalla, imprimirá el término que se evalúe en la función nowNarayana. Como dije, que evalúa el término n de esta serie. El término que se ingrese, el data 0, entrará allí a evaluarse y se sumará, en este caso, y se imprimirá en pantalla. Luego se vuelve a llamar a la función showNarayana como función de recursividad. Esto es un ciclo que se hace hasta que efectivamente el dato que ingresó el usuario no sea menor o no sea mayor que el dato que ya está estipulado del contador, que se irá sumando y se irá sumando cada que vaya contando cada dato. Entonces vamos a conocer en este caso los primeros 9 términos de la serie Narayana. Dice que son estos que vemos acá abajo. Pantalla son los 9 términos de la serie Narayana. Seguimos con el ejercicio número 8. Este ejercicio pide mostrar en pantalla cierto número de términos de la serie de catalán. Se ya cambia un poco, no por concepto, sino más bien por la ecuación del término n que se quiere conocer de esta serie de catalán. Ya que esta tiene un factorial, entonces primero que todo deberíamos declarar la función, definir una función factorial que recibe un parámetro y evalúa si este parámetro o es 0 o es 1. Si esto es correcto, alguna de estas dos, imprimirá 1. De lo contrario, imprimirá la multiplicación de este dato por el factorial del menor. Ya sabemos que un factorial, por ejemplo, de 5 es la multiplicación de sus enteros anteriores. O sea, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que eso nos daría 120 para tener un dato tal vez un poco más claro en este caso. De aquí ya terminamos de definir esa función factorial, ya sabemos qué es lo que hace. Pasamos a definir la función conocer catalán o now catalán con un solo parámetro, que sería el dato que ingresará el usuario más tarde. Si este dato es igual a 0, imprimirá 1 en pantalla. De lo contrario, preguntará si el dato es 1. Si este dato es 1, imprimirá 1 en pantalla también. Y de lo contrario, será a evaluar este dato que ingresó nuestro usuario en la función nowCatalan con la ecuación pertinente ya anteriormente estipulada para saber el término n de esta serie. Imprime en este caso el programa que ingresa el número de términos que desea conocer de esta serie. Lo lee, ya que el usuario lo ingresará por teclado, lo guarda en el identificador data1 y pasamos a la función showCatalan, que sería mostrar catalán en este caso. Vamos a los términos de esta serie. Si ese término tiene dos parámetros en este caso, y nosotros al final vamos a inicializar este data1, vendría siendo el dato que ingresa nuestro usuario, en este caso nosotros, y data0 sería un contador que iniciaría en 0. Nos pregunta si el dato que se ingresa al usuario sería igual
que es mayor que el dato 0, que en este caso sería 0, ya lo estipulamos acá. Este 0 de acá vendría de la función a este parámetro acá. Pregunta si eso es verdad. Si es verdad, imprimirá en pantalla lo que evalúa nuestra función nowCatalan, o sea, la que nos evalúa, las que nos da a conocer un solo término de esta serie, y lo imprime en pantalla. Luego vuelve a llamar a la función showCatalan para en el dato 1 guardar el mismo dato que ingresó nuestro usuario, pero en el contador ya iría sumando día 1, día 1, día 1, hasta que por ejemplo se ingresó 9, hasta que el contador esté en 9, él imprimirá esos términos que ya conoce gracias a esta función y que los va imprimiendo en pantalla a medida que los va conociendo. Aquí lo vamos a ver cómo funciona. Run, conocemos los primeros 9 términos de la serie catalán y nos dice que son estos términos. Ahora seguimos el ejercicio número 9. Este ejercicio nos pide que mostremos cierto número de términos de la serie de Bell. Exactamente lo mismo de ahora, solo que en este caso pues toca definir una función. Para facilitarnos el proceso decimos que div Euler, la división de Euler, sería dividir 1 entre el número de Euler, que entre más decimales en este caso, más exacto sería nuestro término a conocer de esta serie de Bell. Aquí se define un factorial también, dado que la ecuación para conocer un término n en la serie de Bell tiene factorial, entonces definimos primero esta función para no complicarnos más adelante. Procedemos a definir una sumatoria. Una sumatoria, ya que la serie de Bell tiene una sumatoria, sabemos que una sumatoria tiene un límite inferior, un límite superior y unos términos dentro de ella. Entonces tenemos summation como función con 4 parámetros ya en este caso, con k, con n, con result y con límite. Entonces nos pregunta si k es menor o igual al límite. Si esto es verdad, la sumatoria se ejecutará sumándole 1 a k, ya que k es el límite inferior, n se conserva igual, que sería el dato que ingresaría nuestro usuario, y el resultado empieza a acumularse. Empieza a sumarse el resultado que se estipule con la respectiva operación para conocer un término de esa sumatoria. Entonces cada término se va sumando porque efectivamente eso es lo que es una sumatoria, sumar ciertos términos definidos por un límite anteriormente ponderado, y el límite se conservará igual. De lo contrario, simplemente imprimirá la multiplicación de la división de Euler, de 1 sobre Euler, por el resultado. Si quieres, pues seguramente ya sabrás que para conocer un término n de la serie de Bell, esta tiene una ecuación ya predeterminada que incluye el 1 sobre Euler y lo multiplica por otros términos que no recuerdo en este momento de la ecuación. El programa nos pide que ingresemos un número de términos que se desea conocer, los lee y pasa a la función showBell, que tiene dos parámetros, un contador y el data user, que es el dato que ingresa nuestro usuario. Nos pregunta si el contador es menor o igual al data usuario. Si esto sucede, imprimirá la función R nos representa una exactitud en un dato decimal, ya que aquí en la serie de Bell los datos que obtendremos en la sumatoria serán decimales. Nosotros en este caso no queremos que nos muestren decimales, sino que nos muestren el número que se acerque más, ya sea arriba o abajo, con una exactitud de 0 decimales, como lo vemos acá. Tenemos R para llamar a la función el primer parámetro, que sería en este caso la sumatoria que tiene los parámetros 0, contador 0 y 1000, el 1000 como límite para que tengamos un gran espacio para que este se ejecute, y hashtag precisión nos indicará cuántos decimales queremos en este caso. En este caso no queremos ninguno, simplemente ponemos 0. Si queremos un decimal lo cambiamos por 1 y depende de los números decimales que queramos. Bueno, entonces imprimirá este dato, este término de la serie Bell, y llamará nuevamente asimismo showBell con el contador más 1 y el data user permanece exactamente igual.
imprimirá los términos de los primeros n términos, que es el n sería el dato que ingresa el usuario, los términos que quiere saber. Como ejemplo, nosotros en este caso queremos saber los primeros 9 términos. Damos un poco de espera, dado que el programa se demora un poco realizando los resultados, pero los va sacando poco a poco. Mientras tanto podemos ir explicando el ejercicio número 10, perdón. Pasamos acá. El ejercicio número 10 es mostrar en pantalla los números de la serie de Motzkin. Un ejercicio muy complejo me pareció a mí, pero muy bueno, la verdad. Se define make Motzkin, o sea, hacer Motzkin para conocer el término de esta serie, solo uno. Cabe aclarar, solo un término de esta serie. Si este parámetro que se ingresa es igual a 0, entonces imprimirá un 1, de lo contrario preguntará si el parámetro es igual a 1, también imprimirá un 1 en este caso, y de lo contrario pasará a una operación para conocer un solo término, el término n de la serie de Motzkin. Esta ecuación pues ya está predeterminada anteriormente, no hay problema con eso, se puede encontrar en cualquier navegador. Imprime en pantalla que ingrese por favor un dato, o sea el número de términos que se desea conocer de la serie, y entramos a la función showMotzkin para mostrar el número, el término que cada término de los que el usuario desea conocer, porque se imprime uno por uno. Esto no es que se imprima todo de una, sino que es un ciclo, se va ejecutando la función paso a paso. Entonces si declara, en este caso la declaré como showMotzkin para mostrar Motzkin con un parámetro. Si este parámetro es menor que data user, o sea que el dato que nosotros entramos para el número de términos, ejecutará a printf, o sea, imprimirá en pantalla el número que salga de ejecutar este dato, el data1, en la función makeMotzkin, o sea, que conoce ese término y no lo imprime en este caso. Y después se llamará a sí misma la función a showMotzkin y le contará el dato que ya tenía y le sumará 1 para que se siga ejecutando hasta que sea mayor o que esta condición, mejor dicho, no se cumpla. En el momento en que esa condición no se cumpla, ya deja de ejecutarse la función. Nosotros empezamos con data1, como es un contador, lo inicializamos en 0 para que nos pueda contar los términos exactamente. Queremos conocer los 9 términos primeros de la serie de Motzkin y aquí nos los muestra claramente. Nos devolvemos a conocer los términos que ya se contaron de la serie de Bell. Aquí los tenemos: 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877 y 4140. Muchas gracias.